una traición anunciada. Ya el Señor sabía quién le iba a traicionar, cómo le iba a traicionar, los demás no, ¿verdad? Vemos como antecedente que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y se iban a cumplir no una sino varias de las escrituras. Sabemos que el pecado en el hombre es real, pero Dios está en control de todo, incluso por encima del pecado y de las acciones malvadas que el hombre pueda tener, en este caso de Judas, en contra del plan redentor que tenía Dios para con nosotros. A este miércoles se le titula como de retiro, porque el Señor no está en la escena ya de Jerusalén, ya no está en ese domingo de Ramos donde todos le coreaban su nombre, coreaban Hosana al Señor, sino ahora está apartado, en un lugar apartado, en este lugar del Monte de los Olivos, en específico en el huerto de Getsemaní. Estaba al pie de este monte y se le llama Getsemaní porque viene de la palabra hebrea, la prensa de las aceitunas. Ahora veía yo una serie y veía cómo es la prensa realmente. Es una piedra y en medio de la piedra hay un eje y viene un travesaño. A este travesaño se le cuelgan piedras. No sé si tuvieron oportunidad de verlas. El Señor se ve que sufre con cada piedra, porque en cada piedra alrededor está la tela y en medio de la tela están las aceitunas. Entonces, cuando está enrollada, obviamente hace presión abajo y sale el aceite. Y así el Señor iba a sufrir por todas nuestras cargas, todas esas cargas acumuladas que eran como grandes rocas, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra el Señor. Por eso se le titula este martes como martes de retiro, pero no solo, miércoles de retiro, ya ando pensando en martes, porque no solo fue a orar en ese lugar, sino también fue a dilucidar, a estudiar este plan con el Señor. Para el Señor no había descanso, y no era descanso, no porque se diga retiro signifique descanso, sino era orar, y orar es acción en la palabra. ¿Por qué? Porque pues iba a sufrir vejaciones, iba a sufrir burlas como nadie nunca las ha sufrido ni las sufrirá. Así como están en sus lugares, hermanos, les invito a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por estar en este momento, en tu casa de adoración. Gracias, Padre, por las misericordias dadas en este día. Gracias, Señor, porque nos permites conocer a detalle de tu palabra, y te pedimos, Padre, que nos enfoques, que podamos entenderlas, que me permitas, Señor, declarar siempre palabra de verdad, y que sea tu palabra, Señor, la que sea expresada en este tiempo. Bendecimos tu nombre y sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Para entrar en contexto, hermanos, de esta porción bíblica que les decía que está ahí en Juan 13:21, que habla de la traición de Judas, tendríamos que hablar de los discípulos y tendríamos que hablar del que traiciona, ¿verdad? Que es en este caso Judas. De Judas no se nos comenta nada, de Judas no se nos dice cómo el Señor lo llamó, de Judas no se nos dice la edad. Entonces, en el estudio de la palabra se pueden comprender algunas cosas, como que los discípulos estaban entre los rangos de los 20 a los 40 años, que posiblemente Judas fuera más joven que alguno de los otros discípulos y tenía impulsos
Se pudieran decir tantas cosas. De lo que sí podemos decir es que Judas, y se hacía la diferencia con el otro Judas, ¿verdad? Con Tadeo. Judas de Iscariote o Iscariote, que proviene de una palabra hebrea, es Ish, Keriot, Ish que dice que es hombre, y Keriot es la ciudad al sur de Judea. Entonces decíamos Judas, hombre de Keriot. Eso podríamos decir en esta, de las dos vertientes que hay acerca de dónde viene Judas. La otra vertiente pudiera salir de que formaba parte de un grupo de sicarios entre los judíos rebeldes y que pudiéramos conjeturar que él estaba infiltrado en el grupo del Señor, pero de esto no nos dice nada la Biblia. Recuerden, ¿verdad?, por qué viene el término sicario, por la sica, por el cuchillo que se metían entre sus ropas. Pero es más atendido el término Ishkeriot, que es hombre de Keriot. Y Judas tampoco nos dice a qué se dedicaba, pero por ser de esta región de Judea, donde no había mar, entonces pudiéramos decir que tenía algún tipo de empresa o que se dedicaba a algunos negocios. El porqué de tomar para sí la tesorería del grupo del Señor. Él usa, ¿verdad?, estos recursos, una para robar la confianza, pero también los recursos que se daban. Nos dice en Juan 12:6, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Ya hablamos de Judas, vamos a hablar ahora de Pedro, y Pedro pues ampliamente conocidos por nosotros, Simón Pedro, Cefas, del término griego Cefas, la roca, de los primeros seguidores de Cristo. De él sí nos dice la Escritura a qué se dedicaba y cuándo lo llama el Señor. Era un ferviente discípulo del Señor. Más adelante en Gálatas se le declara como columna de la iglesia, en Gálatas 2:9. Pedro era obstinado, era impulsivo y otras tantas atrevido. Tenía muchas fortalezas, pero también tenía muchos defectos en su vida. Y aún así el Señor, ¿verdad?, sigue moldeando a Pedro, porque Él quería que se convirtiera en eso, en la roca. Pedro nos dice la Biblia que era originario de Betsaida, muy cerca de Capernaum. Estas dos ciudades estaban en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, se nos dice que tenía suegra, entonces estaba casado, y que tenía una empresa de pesca junto con Jacobo y con Juan en un negocio productivo de pesca, ¿verdad? Entonces, Jacobo, Santiago es el mismo. Recuerden el término Santiago porque viene el término Jacob y le ponen el San Jacob, y ahí viene el término Santiago que se le da, pero en realidad era Jacobo. Y durante los 3 años, pues Pedro, así como todos los otros discípulos, fue moldeado, pero él era el líder nato del grupo, él era el portavoz del grupo, él fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, ¿verdad?, que esa verdad se le había revelado por Dios mismo a Pedro. Pedro era parte de ese círculo íntimo junto con Juan y su hermano Jacobo. Los 3 estaban presentes en muchas de las situaciones que nos desarrollan en la Biblia: la sanación de la hija de Jairo, la transfiguración del monte, y también en unos versículos antes, en Mateo, ahí donde leímos, podemos ver que a él se le encomendó la tarea de preparar el aposento para la última cena del Señor junto con Juan. Como decíamos, Pedro era impetuoso al grado de que dejó la barca también, ¿verdad?, y se aventuró a caminar en el mar. Cuando quita los ojos del Señor, Pedro,
se hunde y pide que le ayude. También, ¿verdad?, fue el que le reconvino para hablarle de su muerte, el Señor lo reprende. También fue el que sugirió levantar las 3 enramas porque se le había aparecido, se le había transfigurado ahí en el monte Elías y Moisés. Y también Pedro fue el que desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Pedro, quien nunca abandonaría al Señor cuando todos los demás lo hicieran, nos lo dice en Mateo 26:33, pero más tarde, ¿verdad?, niega al Señor 3 veces antes que cantara el gallo. Hablando de los discípulos en general, hermanos, como ya comentábamos, la mitad o más de la mitad se dedicaban a la pesca. Habían algunos otros con cortes de comerciantes, un recaudador de impuestos, y venían de Betsaida, de Capernaum, de Jerusalén, pero convergían la mayor parte del tiempo entre Galilea y su mar. Muchos de personalidades diferentes, muy cambiantes, pero fueron escogidos por Dios, no por sus credenciales, no por su apariencia, sino sus corazones. Recuerden que el Señor ve el corazón. Y ahora vemos también en este contexto, antes de entrar al tema, a Jesús. Y pudiéramos ver a un Jesús como un hombre de Medio Oriente, nativo de Belén, que actualmente es Cisjordania. Se crió en Nazaret, en el Israel moderno. Sin embargo, su religión y su etnicidad eran indiscutiblemente judías, no árabes, como ahora en la televisión he visto que lo declaran como palestino. Jesús no era palestino, Jesús era israelita. Lo demuestra al mencionar su linaje, al conocer la ley y los libros que a la postre serían parte del Antiguo Testamento que hoy conocemos, y por eso no debemos de romantizar esa idea de que Jesús, así como ahora, era un refugiado de Palestina que vivía en Israel. No, nada de eso, hermanos, no hay que malinterpretar las Escrituras. Lo que sí sabemos es que Jesús vino a traer esa promesa de salvación no solo a su pueblo escogido Israel, sino a los que creyesen, los que creerían y los que creen en Él. ¿Por qué mencionar, hermanos, todo este contexto de Judas, los discípulos y de Jesús? Porque ahí en ese grupo había un vínculo de fraternidad, un vínculo de amistad, un vínculo de hermandad. Y es ahí donde se da la traición. Ahora, hermanos, les invito a que en una especie de juego me indiquen, a ver si saben, antónimos. Antónimos es lo opuesto. Yo les voy a decir una palabra y ustedes me dicen la opuesta, ¿sale? No quiero sinónimos, la opuesta. Si yo les digo negro, ustedes me dicen blanco. Si yo les digo amor, ustedes me dicen odio. Si yo les digo perro, ustedes me dicen gato, porque si me dicen perra es un símil, no es gato. Si yo les digo amigo, ustedes me dicen, y si yo les digo traición, ustedes me dicen lealtad. Gracias, hermano. Lealtad. Ese es el opuesto de traición. Lealtad, la calidad de ser leal con alguien es estar ahí con el amigo, es saber si tiene alguna dificultad, si necesita algo, no negárseles al amigo, no esconderse al amigo, y por eso todos los discípulos, no solo Judas, traicionaron al Señor Jesús. Tú y yo hemos traicionado al Señor Jesús, tristemente, por nuestra desobediencia, por no hacer lo que teníamos que hacer, por nuestras actitudes. Hace unos días, hermanos, acabo de ver una película, ya tiene algunos años, se llama La invención de la mentira. Y en esta película, antes de que le mencione de qué se trata la película, la vi en partes porque ya a mi edad ya la vemos en partes.
la vi como en 2, 3 días. Una porque no tenemos tiempo y otra porque nos dormimos, ¿verdad? En esta película se trata de que en el planeta Tierra todos los humanos no conocen la mentira, todos dicen la verdad, no conocen ni el término de la mentira. Y se demuestra hasta en las citas, cuando va a salir un hombre con una mujer, le dice, si se ve mal el hombre, la mujer le dice qué mal te ves, qué mal hueles, y sí se sienten mal, pero no pueden mentir. En este mundo no hay películas como lo conocemos nosotros, porque todo es mentira, si ustedes se dan cuenta en las películas. No hay películas de superhéroes porque los superhéroes no existen, porque todo es una falacia, todo es una mentira. Entonces lo que sí hay son películas, le llaman ellos películas narradas. Ponen a un actor, se sienta en un sillón y narra el hecho. Son películas documentales donde se ha corroborado que lo que se dice sea cierto, porque no conocen la mentira. Aquí entra en escena un hombre que estaba triste porque ya le habían mencionado que lo iban a despedir, porque no tenía pareja, porque se enfrentaba a esto, de que le decían la verdad, que era un hombre gordito, que era un perdedor y tantas cosas que le decían. Estaba triste y en el desayuno algo pasó, algo pasa en su cerebro y descubre cómo decir una mentira y empieza a sacar ventaja de ello. No antes le avisan a este hombre que su mamá estaba enferma en el hospital y que ya iba a fallecer, ya estaba en días de fallecer. Los doctores no le podían decir, tiene una mejora, no, porque ya sabían que iba a fallecer por los síntomas que presentaba. Su mamá tenía temor a morir, y él le empieza a decir, mira, no tengas miedo de la muerte, en la otra vida vas a estar alegre, vas a tener una edad joven, vas a estar bien y vas a tener una gran mansión. Fallece su mamá, fallece en paz. Y a este hombre le empieza a ir bien porque empieza a decir mentiras. Llega al banco y le dicen, oye, no me has transferido completo, me debes tanto. Y el del banco le dice, usted tiene razón, porque no hay mentira. Y entonces así se va desarrollando la película. ¿Por qué les digo? Porque es irónico que en nuestro mundo todos podemos decir mentiras y solo hay uno que dijo la verdad y nos la sigue diciendo, que es Jesús. Jesús no podía mentirnos ni nos mintió, y lo declara en Juan 13:21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Nosotros tenemos la dicha de tener los textos bíblicos y poder ver todo el panorama de donde inicia y donde acaba una historia bíblica, y en cada una de ellas vemos la soberanía de Dios, de los hombres y mujeres que caminaron con Él también, cómo el Señor fue detallando sus vidas y haciéndolos mejores personas. Y también ya hemos comentado en los cultos de los líderes de célula y también en escuela de formación se ha comentado las dos naturalezas que tenía el Señor, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hablando de la naturaleza divina, el Señor conocía el plan, sabía que le iban a traicionar y se sujetó al plan. En la naturaleza humana, pues tenía dolor y angustia, como lo declara el pasaje antes visto, y sentía ese dolor por el momento que se acercaba, el momento de la culminación de su plan y la culminación también de la traición, ¿verdad?, de Judas y de los discípulos. Pudiéramos, así como en las películas, advertirle a Jesús, no salgas, Jesús, no te expongas,
Jesús, no vayas, que fue lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando quiso hacerlo, y el Señor le reconvino. Y nosotros no podemos hacerlo aunque quisiéramos, no podemos arruinar el plan perfecto del Señor, eso ya está escrito y así estaba declarado que iba a ser. Aparte que el Señor, ¿verdad?, conocía el corazón de cada uno de los discípulos, conocía el corazón también de Judas y sabía de sus disposiciones. Hablando de la soberanía de Dios, y para hacer mención de dos partes de este mensaje, Dios tiene el control de todo desde el inicio y hasta el final. Desde el inicio, ¿por qué? Porque Él sabía que Judas le iba a traicionar. Dice ahí en Juan 6:70, entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y en la última cena también Jesús predijo a su traición e identificó el traidor. Jesús le contestó en Juan 13:26, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato, y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. La soberanía, hermanos, de Dios se establece en su palabra, y aquí el Señor solo está aludiendo lo que dice el Salmo 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Hay un dicho que dice, hermanos, que los hermanos son amigos no escogidos, y pudiéramos decir entonces que los amigos son hermanos escogidos. Cada uno de los discípulos y seguidores contaba con la amistad sincera de Jesús. No discriminó nunca a nadie, incluso a Judas. A Judas le compartió desde la potestad de echar demonios, le compartió también el poder de sanar enfermos, compartió comidas acompañadas de largas pláticas y también de abrazos efusivos cuando se encontraban de nuevo. Por eso en Mateo 26:50 me llama la atención que aquí se menciona: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El Señor le consideraba amigo. Y es por eso que es ingenuo pensar que la traición venga de alguien externo. La traición viene de alguien cercano, hermanos. La traición, el que te traiciona forma parte de tu círculo de amistades, sabe qué comes, sabes cómo te mueves, sabe tus horarios, los lugares que tú frecuentas. Y tanto sabía Judas que sabía dónde le iba a entregar al Señor, ahí en el huerto, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní. Y ahora, ya que hemos visto que la traición se da dentro de un círculo de amistad, de ese círculo que les hablaba al principio, de los 12 discípulos, es bueno también decir de dónde viene la palabra traición. Dice que viene del latín traditor, que es el que entrega a otro lado o a otro bando. Eso significa traidor, el que entrega a otro bando. Y era lo que Judas hizo. También es curioso saber que la palabra entregar viene también, tradere, y tradición viene de la misma raíz, de tras, trans, que es a otro lado, y dere o dare, que es transmitir o dar. Entonces Judas se cambia de bando, se cambia de equipo. Judas se vuelve marrullero, se vuelve, decimos los que vemos la lucha, se vuelve rudo y entrega al Señor.
En Mateo 26, del 14 al 16, no sé si lo están viendo en pantalla. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El corazón de Judas ya había sido trastocado por el dinero y buscaba, ¿verdad?, ocasión para entregarle. Para Judas era importante el dinero, por eso estaba cómodo en la posición que tenía en el grupo como tesorero. Ahí fungía o fingía, ¿verdad?, como tesorero. Y hay un dicho, ¿verdad?, que tiene la gente de afuera. Dice: a mí ponme donde haya. Y ahí donde estaba el dinero, ahí estaba Judas. Eso era lo que le interesaba. Veíamos en la célula, ¿verdad?, cuando se molesta, él es el que se molesta. Cuando vino María a ungir al Señor, en Juan 12, del 4 al 6, nos dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le interesaran los pobres, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús anunció que Judas Iscariote no estaba limpio, es decir, no había nacido de nuevo y sus pecados no fueron perdonados. En Juan 13, del 10 al 11, ahí lo tienen abierto ustedes en sus Biblias, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo decía por Judas, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Dios tiene el control de todo, hermanos, incluso hasta el final. De hecho, Judas estaba facultado por el mismísimo diablo, y después del bocado que Jesús le había dado, Satanás entró en él. En Juan 13:27, ahí lo tienen cerca. Yo a veces estoy manejando otra versión, por si la ven diferente. Los otros discípulos no tenían idea de que Judas le iba a traicionar, ni que guardaba estos pensamientos, y estaban más preocupados porque fueran ellos los que fueran a ser desleales. Nadie sospechaba de Judas porque él era un miembro de confianza. Incluso cuando el Señor le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ellos pensaron que les estaba siendo enviado Judas a comprar alimento a los pobres o que fuera a comprar algún tipo de cuestión para el grupo, ¿verdad?, algo que les hiciera falta. Cada uno en el grupo del Señor tenía un rol diferente. El Señor, ¿verdad?, los quería para ser mensajeros y predicadores de su palabra, pero tristemente también cayeron en traición. El que se atrevió más o menos, un poco más, fue Pedro, ese que le había dicho que entregaría hasta su vida por Jesús. Y Pedro lo hizo inicialmente a su manera, se enfrenta al grupo que aprendió al Señor, ¿verdad?, cortándole la oreja a Malco. El Señor lo detiene, luego le invade el miedo y niega al Señor antes de que el gallo cante 3 veces. Pedro también traiciona al Señor. La diferencia, ¿verdad?, la decisión que toma Judas y la decisión que toma Pedro. Pedro se reserva, con miedo sí, pero espera en el Señor y se alegra, ¿verdad?, cuando sabe de él, que el Señor ha resucitado. Pero ¿qué nosotros, hermanos, hablando de la aplicación de este mensaje? Cuando nosotros sufrimos la traición y sabemos que alguien ha transgredido ese vínculo de amistad, que alguien nos está bloqueando el paso, que ese amigo al final se revela como nuestro enemigo, pudiéramos pensar que nos vengáramos,
que tuviéramos ese efecto de retaliación o de contraataque hacia la persona, pero como cristianos no. El Señor nos manda a caminar la siguiente milla por la persona, el Señor nos manda a poner la otra mejilla, el Señor nos manda a orar por nuestro enemigo. No podemos actuar como lo haría cualquiera. Pero, ¿y qué si soy yo el que traiciona a un amigo? Si puedo, tengo que resarcir el daño. Se ha roto ese muro de la confianza y tengo que reconstruirlo y que vean en mí esa evidencia de que hay arrepentimiento para que mi amigo me pueda perdonar otra vez. El Señor en Jeremías nos declara que no debemos de juntarnos con gente que no edifica. Esto responde el Señor: si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Entonces, hermanos, evitemos traicionar a Jesús, diciendo que estamos haciendo tal y cual cosa y no las hacemos. Murmuramos para que el líder caiga, murmuramos y ponemos tropiezo a los hermanos que están empezando a trabajar en la obra. Evitemos señalar que algo está mal. Si yo tengo las habilidades, entonces puedo hacerlo de la manera correcta e instruir a la persona que lo haga de la manera correcta. Evitemos engañar a otros para que hagan lo que nosotros deseamos. Dios nos amó, hermanos, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables en sus ojos, a sus ojos. Y en Efesios 1:11, y con esto termino el mensaje, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios está en control de todo y su soberanía se muestra en todo momento. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a continuar con el himno número 148. Es Jesús, qué bella historia. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ve? ¿Quién a solas ayunó y la tentación venció? Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niños recibió, con amor los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria.
a sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien la tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Vamos a continuar con el tiempo de las ofrendas. Les invito a que oremos juntos. Padre, gracias te damos porque en esta noche tú nos das la bendición de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque podemos reflexionar, Señor, en lo que tú hiciste por nosotros. Padre, te agradecemos y estamos, Señor, arrepentidos porque muchas veces ciertamente te hemos traicionado. Perdónanos, hoy hemos entendido eso. Y en agradecimiento, Señor, te damos estas ofrendas. Gracias, Señor, por la provisión diaria, por las fuentes de trabajo, el empleo, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Bendice, Señor, si algún hermano no tiene trabajo, provéele, Señor, de uno y también de algún emprendimiento. Gracias, Señor, por las empresas que tú haces que produzcan, Señor, que prosperen. Te pedimos, Padre, que todos los que estamos aquí podamos siempre estar agradecidos y ponemos en tus manos, Señor, estas ofrendas. También te pedimos que bendigas al hermano que está encargado de administrarlas, que sean, Señor, para el extendimiento de tu reino. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno 441, el dador alegre. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Muy bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a tener la oración final y agradecer a Dios por este día que nos da. Señor, te damos gracias porque se cumple cada día tu propósito en la vida de tu pueblo. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo esta semana, donde celebramos tu victoria sobre la muerte, sobre la salvación tan grande que nos has dado. Y te ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas, Señor, que realmente ese mensaje de salvación prospere en nosotros y que también lo comuniquemos, Señor, a quienes están en tinieblas y aún no te conocen. Sé con nosotros, Señor, ayúdanos en este día, en los días subsecuentes que aún vamos a estar proclamando tu palabra en esta Semana Santa. Acompáñanos con bien a nuestro hogar y también oramos por los que no han podido venir, pero seguramente, Señor, están contigo y tú con ellos. Te lo pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén.